Buenos días a todos. El tema de hoy es la santidad que busca Dios. ¿Qué quiero decir con este título? ¿Es que acaso hay una insinuación de que existen varios tipos de santidad y que hay santidad que es bíblica y que no es bíblica? No me estoy refiriendo a eso, sino básicamente a que el entendimiento de la santidad puede ser distinto. Puede haber uno que sea correcto y bíblico y uno que sea incorrecto, que no sea bíblico y que pueda llevar a errores doctrinales y a una contradicción teológica. Y esto es muy importante porque la santidad es algo que todo creyente tiene que tener muy en cuenta porque tiene que propender a ser santo como Él es santo. Y por lo tanto es algo fundamental de la fe cristiana. Ningún cristiano que se precie serlo de verdad puede pasar por alto su búsqueda de la santidad. Ahora vamos a ver qué se cierne sobre este concepto. Y vamos a ver que existen también algunas formas erróneas de entender lo que es la santidad. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia realmente nos enseña sobre ello para poder justamente abundar en esa actitud. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que la santidad es un estado que podemos alcanzar. Es decir, y no un conjunto de actitudes que nos llevan a actuar como Dios quiere. Es decir, hay quienes piensan que la santidad es un estado en el cual llegamos a ser perfectos, ya no pecamos más, y que solo entonces, ojo, solo entonces podremos ser salvos y ver a Dios, como vamos a ver en el siguiente pasaje a continuación de Hebreos capítulo 12. Este es un pasaje muy famoso y muy relevante. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven? Aquí vemos que para ver a Dios necesitamos la santidad. Ahora bien, si decimos que la santidad es un estado de perfección moral que debemos alcanzar y que solo entonces podemos ver a Dios, o mejor dicho, para ver a Dios hay que ser salvo, entonces vamos a encontrar dos problemas. Esta es una tesis fundamentalmente propugnada por un grupo de personas que están calificados ideológicamente como los rigoristas. Los rigoristas son aquellos que ven la fe cristiana como un listado de preceptos y de leyes que deben cumplir a rajatabla, algunos bíblicos y correctos y otros que se los han inventado ellos, y es parte de sus propias convicciones, pero lo enseñan como si fuera la doctrina de Dios, y se ufanan de ello, por cierto. Y por lo tanto, si no cumples toda esa lista, y no fallas en un punto que a ellos se les ocurre, con todos esos aditamentos que a ellos se les ocurre, entonces te vas al infierno. La gracia de Jesús desaparece por completo y se convierte en salvación por obras. Vamos a ver más en detalle esto. ¿Cuáles son esos dos problemas que vamos a enfrentar con ese tipo de creencia? Donde se pone que la santidad es un estado y no una actitud o actitudes. Bien, vamos a ver. Lo primero que quiebra esta creencia rigorista es el tema de la justificación, la justicia del creyente. Cuando nosotros ponemos nuestra justicia como fundamento de nuestra salvación, vamos a llevarnos a una doctrina que defendió Pelagio en el siglo V, principio del siglo V, que fue muy discutida por Agustín, por cierto, y en eso tenía mucha razón, y que incluso en un concilio posterior fue declarado como una creencia herética. ¿Qué es lo que decía Pelagio? Pelagio decía que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad innata de ser perfectamente buenos y por lo tanto cumplir toda la ley. Por lo tanto, ya no es tanto de que sea necesaria la gracia de Dios, sino que nosotros por nuestra cuenta podemos simplemente acatar lo que el Señor nos dijo y lo que se nos ocurra, por supuesto, en el camino, hacer para poder ser salvos, y esa justicia propia, personal, es la que nos lleva a la salvación y por lo tanto a ser aceptos por Dios y nos libra del infierno. ¿Qué es eso? Pues eso se llama justificación por obras. Y eso es precisamente la antítesis
de lo que es la salvación por la gracia, por la fe en Jesucristo. Esto es muy importante. El pasaje que voy a leer a continuación de Romanos capítulo 3, del verso 21 al 26, es algo absolutamente fundamental para que lo entienda plenamente todo cristiano de verdad. Todo aquel que ha nacido de nuevo no puede pasar por alto el entendimiento correcto de este pasaje. Aquí está la clave fundamental de la fe cristiana. Si esto no es entendido, hay problemas y hay un camino abierto hacia el error doctrinal y hacia la, incluso podemos decir, hacia la herejía teológica. Fíjense lo que dice este pasaje de Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa justicia de Dios? Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Interesante, ¿no? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice el 24, siendo justificados por mi gracia. No, eso no dice el pasaje. Siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, fíjense lo que dice al final, el verso 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creo que mejor lo veo sin lentes. Vean lo que dice, a fin de que Él sea el justo, no a que yo sea el justo, ni que yo soy el que me justifico por seguir la lista, sino el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando una persona no entiende esto, su fe va a tener grandísimos problemas. Cuando Juan Wesley todavía no había recibido a Cristo, él ya era un extraordinario, vamos a decir, piadoso cristiano, por lo menos profesante, pero aún no había entendido esto, hasta que no fue a un estudio bíblico de Romanos, de los moravos, donde por fin lo entendió, y ahí fue cuando él nació de nuevo. Lutero, antes de también haber estudiado Romanos y haber entendido esto, le pasó lo mismo, incluso de una manera más dramática, porque en caso de John Wesley, por lo menos él, digamos, le era fácil ser una buena persona, más o menos asimilarse a los mandamientos de Dios. Pero para Lutero eso le era muy difícil, la carne lo vapuleaba de una manera terrible, y él, que quería realmente agradar a Dios y no perder su gracia, su salvación, entonces él, digamos, vivía en el tormento perpetuo. Incluso hasta se quejaba de Dios, cómo Dios puede ser tan cruel, de que nos exige tanto y nosotros no podemos porque nuestra capacidad humana no lo permite. Y evidentemente tenía razón. Pero cuando se dio cuenta que no era así la cosa, sino que la fe verdadera y genuina significa que nosotros descansamos y confiamos en Jesús, porque es la justicia de Jesús la que es imputada a nosotros. Y Dios ya no va a ver nuestra justicia, que es una justicia imperfecta, muy vulnerable, sino va a ver la justicia de Jesús. Y así eso da gozo al creyente, porque el creyente a partir de ese momento va a poder entender de que ya no depende de su propio esfuerzo por tener una justicia, sino por la justicia de Cristo. Y ahí descansa y se goza. Ahora, eso no es una coartada para decir, bueno,
Si Jesús ya me da la salvación y es su justicia la que va a ver Dios, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. No, al contrario. Dice Pablo, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Esto no es una coartada para entender de una manera perversa, sino más bien para que tú, más bien te dirijas justamente a honrar a Dios a través del cumplimiento y la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que te forja el corazón para que cambie, para que sea purificado y para que precisamente siga la santidad. No es al revés. Lo otro es poner la carreta delante de los burros. No, hay que poner los burros delante de la carreta. Entonces hay que poner las cosas en su orden. Y el orden que Dios nos pide que entendamos correctamente es precisamente que la justificación de nuestra vida no es por nuestra propia justicia, sino por la de Cristo. Ese es el punto de partida de un correcto entendimiento de la fe cristiana. No somos dignos de Él. Nadie es digno de Dios ni de Jesús. Eso tenemos que tenerlo perfectamente, ni lo seremos nunca, porque somos imperfectos. Si no es por la gracia de Dios, que envió a su Hijo amado para que muriera en la cruz, para darnos salvación y justificarnos ante Él, no podríamos de ninguna manera ser justificados y por lo tanto tener la salvación y la vida eterna. No sería posible. Esto es muy importante entenderlo. Por eso, si alguien piensa como pensaban los judaizantes que fueron a la iglesia de Galacia, para pervertirles la mente, ellos eran los famosos judaizantes, que decían, si tú quieres ser salvo, eso de creer en Jesús no es verdaderamente lo principal, no. Si tú quieres ser salvo, y eso que presumían de ser cristianos, ojo, tienes que guardar la ley judía, circuncidarte, y guardar los preceptos judaicos para que tú puedas ser salvo. Si eso no lo haces, salvación por obras, tú no vas a ser salvo, ni vas a ver a Dios, ni nada por el estilo. Hoy en día también hay judaizantes populando por el mundo. Ahora voy a darles algunos ejemplos. Pero fíjense lo que escribe Pablo a los Gálatas. Les dice, hay dos pasajes que son prominentemente lapidarios, vamos a decir, para combatir esta herejía y este error doctrinal tan profundo de estos judaizantes, que Pablo no los ve como buenos cristianos, sino más bien como personas que están haciendo daño a la ley de Cristo. Fíjense lo que dice el primer pasaje en Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Interesante, ¿no? Si yo voy a tratar de seguir la lista de un señorito que por ahí se le ha ocurrido, no solo poner las cosas que Dios dice en su palabra, sino las que se le ha inventado él, pues entonces yo voy a estar haciendo lo mismo que los judaizantes, pensando de que con eso voy a ser salvo, pero si lo hago, como dice Pablo, me estoy desligando de Cristo. De la gracia de Dios estoy cayendo. ¡Qué terrible! Y fíjense lo que dice Gálatas 2:21. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. O sea, ¿para qué vino al mundo Jesús si tengo que seguir una lista? Vuelvo al Antiguo Testamento. Vuelvo a la impotencia que Pablo dice en el capítulo 7. Y al final, ¿qué tenemos? Qué pobres y miserables seríamos si nos quedamos en eso. Gracias a Dios que tenemos la preciosa obra de Cristo. Y no queremos pues desligarnos de Cristo, ni desechar la gracia de Dios, sino más bien vivirla. Y con esa gracia justamente proyectar nuestra vida siguiendo la santidad a Dios. Eso es lo que nos faculta, la gracia de Dios. Para eso murió Jesús, para que podamos ser salvos y podamos tener la justicia de Cristo en nuestra vida, y eso nos dé el gozo, la paz, la tranquilidad y la motivación para seguir la santidad a Él. ¿Qué cosa es la santidad? Vamos ahora a entenderlo. Pero antes quiero comentar
eh, una anécdota. En YouTube, muchas veces yo por ahí lo uso para ver noticias y algunas informaciones. Y lamentablemente YouTube, por una parte, tiene partes ventajosas y desventajas. Ventajas en el sentido de que podemos uno encontrar información muy valiosa en este medio de comunicación, pero también hay mucha desinformación y mucha basura. O sea que hay que saber elegir qué estoy viendo. Pero a veces uno por curiosidad intelectual puede ver algunas cosas. Y hay una cosa que quiero advertir a los creyentes ahora, que puedan usar YouTube, algunos no lo usan, bueno, y otros que sí, eh, porque también esto puede suceder por blogs, por contenido en internet escrito, no necesariamente por vídeos, y incluso por emisiones radiales, etcétera. Pero por lo general es más prominente y más usado el tema de los vídeos, porque la gente se acostumbra más a ver vídeos que a leer, lo cual no es nada bueno, pero bueno, es el caso. Bueno, pues hay vídeos que también transmiten unos mensajes verdaderamente preocupantes y van justamente en la línea de los rigoristas. Y una de las que abundan hoy en día en Internet, porque una vez que uno ve un tema de un vídeo determinado en YouTube, el algoritmo te va a poner más vídeos de ese tema. Por lo tanto, te aparecen un montón, ¿no? Y muchas veces pica uno y lee uno, pero hay que, como dice la escritura, examinarlo todo, retener lo bueno. Puede haber cosas buenas, por supuesto, pero también se cuelan cosas verdaderamente malas. Y si no tienes un debido conocimiento de la palabra de Dios, va a suceder que te vas a tragar y vas a caer como una palomita esas ideas. Hay por ahí muchos vídeos de supuestos testimonios de personas que han ido al infierno, que han ido al cielo, que Dios les ha dicho una cosa, les ha dicho otra, y hay unos que tratan de promover estos vídeos como diciendo, miren, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vio en el cielo? ¿Qué fue lo que vio en el infierno? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tentación, y eso me pasa incluso a mí también, de rellenar lo que la Biblia no nos dice con alguna otra fuente que nos dé alguna luz sobre ciertos misterios que no tenemos una fácil respuesta, o porque nuestro conocimiento de la Biblia puede ser que no permita conocer verdaderamente esto. Pero eso nos puede llevar pues a un gran problema, ¿no? Y si uno le hace caso a estos vídeos que dicen yo vi tales cosas en el cielo, yo vi tales cosas en el infierno, yo vi a tal persona en el infierno, no creerás lo que vi, cosas por el estilo para que la gente pique y se ponga a ver esas cosas. Yo recomiendo que no lo hagáis. No tratemos de buscar aclarar misterios de la escritura remitiéndonos a testimonios espurios que no son la palabra de Dios. Esto lo único que va a hacer es llevarnos al error. Y los rigoristas, y uno de ellos en particular, usan este tipo de cosas para que los creyentes ingenuos se lo crean. Y lo que les está poniendo en la mesa no es la gracia de Cristo, sino la gracia de la justicia propia. Es decir, justificación por obras, salvación por obras. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y se ufanan diciendo algunas verdades, por supuesto, y usando la palabra de Dios con algunas citas muy correctas, para prestigiarse y decir, bueno, si yo he ido al cielo y Dios me ha hablado y Jesús me dijo tal y tal cosa, pues seguramente pues tú tienes que oírme también. Y la gente diga, si este tipo, si Jesús le habló, seguramente todo lo que nos diga debe ser cierto. Cuidado, cuidado, eso no debéis caer en ese hilo de error. No hay ningún señorito que pueda decir por ahí que tiene la doctrina correcta porque Jesús se lo dijo en un sueño, en una visión. Cuidado, eso no debe seguir el creyente. El creyente debe siempre respetar lo que la Biblia dice y punto. Ahí acabó. No trates de buscar resolver misterios a través de espurios testimonios de personas que, como dice Colosenses capítulo 2, verso 18, están vanamente hinchados por su propia mente carnal, en su visión de ángeles y de testimonios espirituales. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice Pablo. O sea, diciendo Pablo, no les hagas caso. Y hoy en día, fíjense, eso hace 2000 años, hoy en día en YouTube tenemos precisamente eso. Y cuidado, no hagáis caso a este tipo de personas, en absoluto. Por lo tanto,
¿Qué es lo que decía este hombre? Pues tenía la lista, y claro, una lista terrible, y una lista que, bueno, no solamente hablaba de comidas, de bebidas, también de religiones, todos algo, si tú tomas eso, o comes eso, o eres de eso, o piensas eso, te vas al infierno. Salvación por obras, perdón, salvación por la fe, y no perder, que no se pierda la salvación, eso también te vas al infierno. O sea, yo también me voy al infierno, por supuesto, seguramente muchos de mis estudiantes también se irían al infierno, de acuerdo a la lista de este señor. Tengan mucho cuidado, por favor, con ese tipo de testimonios, no ayudan y son verdaderamente dañinos, absolutamente dañinos. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un pasaje de Primera de Juan, que nos va a dar el segundo problema que encontramos en esta línea de pensamiento. Si la salvación es un estado, ¿no? Al que se llega simplemente por tu justicia propia. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 10. Fíjense lo que nos va a decir aquí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, fíjense lo que quiere decir aquí, si decimos que no tenemos, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiene que haber una actitud de fe correcta. Luego dice, aquí viene la parte interesante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea que yo no puedo pretender de que voy a llegar a un estado moral perfecto, que no voy a pecar en absoluto. Como algunos por ahí piensan, los rigoristas. No. Si yo digo que no tengo pecado o que en algún momento de mi vida, en mi peregrinaje en Cristo, no caigo en algún pecado, no estamos hablando de grandes pecados, estamos hablando de pecados pequeños, entonces estaría diciendo que Dios es mentiroso. Vamos a ver lo que dice aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, fíjense, y su palabra no está en nosotros. O sea, si yo llego a decir que soy un hombre perfecto, que no peca, y que por eso en mi justicia propia me voy al cielo, pues le estoy diciendo mentiroso a Dios, porque eso no es cierto. No somos perfectos. Y cuando veamos el último pasaje de Pablo, ya va a ser lapidario totalmente. Totalmente nos va a convencer de esto. Pues eso es muy importante entender. Eso es muy importante entender. Bien. Ahora bien, si no es un estado, la santidad, ¿qué es? Es actitud o actitudes. Vamos a ver, volver a ver lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, cuando nos decía que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué significa eso? ¿O qué otros pasajes nos pueden dar luz sobre este asunto? Cuando nos remitimos a las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, el verso 8 concretamente, nos da una pista. En el caso de ver a Dios, ¿no? ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de limpio corazón? Vamos a ver varios pasajes que nos dan una ilustración sobre lo que es ser limpio de corazón. Vamos a ver Salmo 15, verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué cosa es ser íntegro para empezar? Una persona íntegra es aquella que teniendo principios los guarda y siempre actúa de acuerdo a sus principios. Si mis principios son cristianos, el cristiano íntegro va a cumplir esos principios. No se los va a saltear y va a decir, no, ahora sí, ahora no. O va a decir como Groucho Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros. No. Va a ser fiel a sus principios. Ese es el íntegro. Y hace justicia. Y hacer justicia es cumplir lo que el Señor nos pide, que seamos correctos con los demás. No hagáis a otros lo que no queráis que hagan a vosotros. O al revés, también podemos entenderlo. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Y eso por ahí también va una ley de la empatía para poder hacer la justicia. Y habla verdad en su corazón.
que no quiere anidar la mentira y el engaño en su alma, ni sigue tampoco a estos predicadores espurios o pretendidos iluminados espirituales que dicen que han tenido visiones de Dios y que hay que pues hacerles caso. No, en absoluto no. ¿Qué dice Salmos 24:4? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Cuando habla de limpio de manos está hablando de sus acciones son buenas y puro de corazón. No hay doblez en su corazón, no hay engaño en su corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, a intereses carnales mundanos, ni jurado con engaño. Bueno, eso también se entiende prácticamente, no hace falta explicarlo. Luego dice el Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, es decir, tus actitudes. ¿Y de dónde salen tus actitudes? De tus intenciones en el corazón de guardar o no la palabra de Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A qué se refiere con doble ánimo? Que por un momento busca a Dios y por otro momento busca las cosas del mundo. Eso no debe suceder. Debemos ser siempre enfocados, como decía el pasaje del principio del capítulo 12 de Hebreos, ¿no? Despojados de todo peso y pecado que os asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, ¿qué dice 1 Pedro 1:22? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Cómo se purificaron pues las almas de nuestro corazón? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense que estamos hablando completamente de actitudes del corazón. Esas actitudes se tienen que traducir en acciones, porque no solamente va a estar una actitud en la mente, sino cómo actúas. Las acciones tienen que ser el resultado de esas actitudes del corazón, que busca a Dios y busca guardar su palabra. No solamente conocerla, sino guardarla. Ahora vamos a ver un pasaje un poquito largo donde Pedro se explaya en este asunto. Vamos a ver lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 23. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primero empieza por aquí. Lo que verdaderamente conoces de la palabra de Dios y lo que entiendes. Al principio hemos dicho que un mal entendimiento de lo que es la santidad es un gran problema que nos puede llevar a error doctrinal y teológico. Y por lo tanto, a vivir con un evangelio falso. Eso hay que tener mucho cuidado de seguir a estos engañadores. Incluso los que me escucháis a mí, también tenéis que contrastarlo con la palabra de Dios. Y si yo por ahí dijera alguna cosa que no sea fiel a lo que Dios me libre, que no fuera fiel a lo que el Señor enseña en su palabra, mala cosa por mí, por cierto, como decía Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibéis mayor condenación. O sea que esto es algo muy serio. Ya sea que uno predique a un grupo de personas o que tú testifiques a otro y des la palabra de Dios a otra persona, aunque sea una sola, tienes que guardar siempre la sana doctrina y la doctrina correcta. Tengan cuidado con el entendimiento. Tiene que ser que el Espíritu Santo nos diga, no nuestras ideas, sino las que el Espíritu Santo nos señale que son las de Dios. Si seguimos nuestras peregrinaciones mentales hacia los errores que se nos vienen y que el enemigo sutilmente va a querer engañarnos, estamos mal. ¿Qué dice? Sed sobrios y esperad por completo ¿qué? ¿En qué? ¿En qué esperamos? ¿En nuestra justicia? No, dice en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida. Cuando tengamos cuerpos glorificados y resucitemos con Él. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso implica pues las actitudes de guardar la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según
la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en ti mismo, en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿cómo? ¿Cómo purificaste tus almas? ¿Qué es lo que te hace ver a Dios? Por la obediencia a la verdad, es tu fe. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pablo es mucho más explícito sobre todo esto. Ahora, ¿de dónde sale eso? Sed santos como Dios es santo, pues de Levítico 20, del 7 al 8, que dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Vemos aquí que la santidad es lo que hacemos nosotros al santificarnos, la actitud de santificarnos, y Dios mismo que también nos santifica. ¿Pero qué significa santificar? Viene de la palabra hebrea kadosh, que es santificar, y santo viene a ser kodosh. ¿Y qué significa? Pues significa ser apartado y consagrado. Apartado y consagrado. ¿Para qué? Para Dios. Apartado para Dios y consagrado a Dios. Por tanto, vemos que la santidad es la resolución del corazón de no solo apartarse del pecado y de la impiedad, sino también en consagrarse guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Por lo tanto, tenemos que entender que santificarse significa actuar apartando nuestros intereses de las cosas del mundo para dirigirlas a Dios y guardar su palabra. Y eso lo dice claramente el Juan en su primera epístola, de la necesidad de apartar nuestro corazón de los intereses mundanos. Fíjense lo que dice 1 Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí vemos pues que la santidad, ¿en qué está fundada? En nuestro amor por Dios. Eso no está fundada en nuestra propia arrogancia autojustificatoria. No, en eso no se basa. No se basa en nuestras fuerzas humanas, se basa en la gracia de Cristo. Él ya nos ha imputado su justicia. Y por amor a Cristo es que dejamos los intereses del mundo para dirigir nuestros intereses a Dios. Y eso es la santificación. Bien, veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esto lo dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Ahora, ya habíamos dicho qué cosa significa el temor de Dios, pero lo voy a repetir. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, más bien es temer desobedecerle, deshonrar a Dios. Ese es el temor, que yo no quiero fallarle a mi Dios, yo quiero honrarle, yo quiero obedecerle, porque Él ha sido tan bueno conmigo que me ha dado la salvación. Y por lo tanto, en retribución a su gracia, a su bondad inmerecida, yo reacciono buscando limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Él, guardando sus mandamientos. Eso es el temor de Dios, buscando no pecar contra Él, no deshonrarle. Y aquí voy al último pasaje que vamos a leer hoy. Es de Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Aquí está hablando Pablo
Y perfectamente nos dice que la santidad no es un estado al que se alcanza y el creyente va a llegar nunca. Y fíjense que él mismo lo va a decir, para de esa manera poder ser salvo y evadir el infierno, ¿no? Dice Pablo en este pasaje, dice, no que lo haya alcanzado ya, ese estado de perfección moral, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Fíjese que el apóstol Pablo, ese grandioso evangelista, el más grande evangelista de todos los tiempos, mismo decía, yo no soy perfecto, sino que prosigo, tenía la actitud, prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Fíjense lo interesante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense lo que dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, mis imperfecciones, mis pecados y todas las cosas que le he fallado a Dios, lo dejo atrás. ¿Qué luego dice? Y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que entender todo cristiano. No es que ya seas perfecto ni que vayas a poder llegar a ser perfecto, sino que debes proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Eso es lo que debes hacer. Ahora, por último, ya para rematar lo que acabo de decir, tenemos que seguir ese ejemplo de los rigoristas, o esa premisa, perdón, de los rigoristas de decir que tenemos que guardar los mandamientos por el terror de ir al infierno. Y no porque Jesús no haya predicado del infierno, por supuesto que sí, porque precisamente Jesús nos señalaba el infierno para justamente decirnos lo graves que son nuestros pecados y lo que merecen el infierno, que ni hasta los pecadillos pueden merecer el infierno, por supuesto que sí. Pero que en la gracia de Cristo ya no estamos bajo ese terror. Eso es para los incrédulos que todavía siguen creyendo que pueden acercarse a Dios simplemente por ciertas doctrinas humanas y observancias de preceptos. No, sino por la fe en Jesús. Y cuando un esposo o una esposa tratan de agradar a su cónyuge, ¿por qué lo hacen? Dicen, no, voy a hacer esto por mi cónyuge porque si no se va a divorciar de mí, me va a pedir el divorcio, por miedo. O voy a hacer esto por mis hijos porque seguramente cuando sean mayores me van a abandonar o se van a olvidar de mí. ¿Tenemos que hacer las cosas por temor? No, lo hacemos por amor. El cónyuge hace por su pareja cosas buenas porque la ama o por sus hijos porque los ama. Nosotros también tenemos que hacer esto y guardar sus mandamientos por amor a Cristo, por amor a Dios, no por temor al infierno. Ya eso lo venció Jesús en la cruz. Ahora tengo que por amor a Él buscar agradarle. Y si en mi corazón yo fuera tan necio de decir, bueno, pues ya soy salvo, ya no tengo que preocuparme de una observancia moral ni guardar sus mandamientos, sin duda alguna esa persona aún no ha recibido a Cristo de verdad. Sin duda alguna aún está camino del infierno. De todas maneras, si piensa así, está camino del infierno sin lugar a dudas. Ahí sí, ahí tiene que arrepentirse y recibir a Jesús para que pueda ser salvo porque está mal. Es a partir de la salvación, por amor a Dios, que nosotros estamos buscando santificarnos, buscamos la santidad a Dios para que nuestra vida sea apartada para Él y consagrada para Él. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas gracias por vuestra atención.